Pues bueno, después de esta gran apertura, empezamos con nuestro primer panel del día, titulado Modelos de Impacto Social. Este panel tiene como moderadora a Erika Favela, abogada general de Un Kilo de Ayuda, y tendremos la participación por parte de, representando a una organización de la sociedad civil, de Montserrat Salazar, de The Hunger Project, en representación de una cooperativa, a Micheila Ruiz, de ECOS Escuela de Economía Social. Por parte de un colectivo tenemos a Luz Serrano, de Pacto por la Primera Infancia, y del lado de la empresa tendremos a Germán Zubia, de Hipocampus. Entonces, damos un espacio para ir acomodando el escenario. Bueno, si quieren. Vamos a presentar también unos videos de cada una de las organizaciones que nos acompañan. Y también les estaremos compartiendo un QR que podrán escanear para todas las preguntas que tengan, nos las vayan escribiendo a través de la aplicación, por favor. Corre video, por favor. Comenzamos en unos minutitos. El QR, por si lo quieren ir escaneando para las preguntas, por favor. Hoy trabajamos por un México rural libre de hambre y pobreza extrema con buena gobernanza en el 2030. Consideramos el hambre más allá de la comida, se trata de personas, la resiliencia, la valentía, el ingenio y la creatividad local. Nuestro enfoque innovador y holístico tiene 3 pilares: liderazgo de mujeres rurales, movilización comunitaria para la autosuficiencia y alianza con gobiernos locales. El desarrollo sucede en lo local. Se hace en lo local. Hoy nuestro modelo se llama el desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género. 11 características que nos ayudan y nos guían, pero sobre todo son los motores para seguir las prioridades y las visiones locales. Esas visiones que se basan en fortalezas y no solo en los problemas, en los cambios sistémicos en lugar de proyectos de corto plazo. Todo empieza con el liderazgo transformativo de las personas cuando comprenden y tienen una visión compartida. Esto los hace lograr ser comunidades autosuficientes. Cuando ellas ven y visualizan hacia dónde quieren ir, todo es más sencillo. Juntas trazamos un camino a la autosuficiencia. ¿Cómo se ve la autosuficiencia? Ellas y ellos son autogestivamente potentes, poderosos y trabajan y resuelven sus propios obstáculos. El desarrollo se resuelve en lo local, no por medios externos. Los talentos están ahí. Cuando ellas y ellos despiertan,
lo saben y guían los siguientes pasos de cualquiera de sus sueños. Muchas gracias. Conoce más de THP en cualquiera de nuestras redes. Asinyu, komishiko sankomi por ciento na jibi na ninu jibi kundabi chaga na mhuna in por ciento na kukwika. Nya koyo yo hao ia. Nya icha ni na kuika sinandabi kanon jibaba. Nya koyo yo ichi cha kuika chaga non jita Latinoamérica. Ho hao ndoji jaga ebe shiko usu millón na jibi kundabi tina kundabi jibao. Nya yo ko saan ko ichi na ni hao ko saan ko bana. Koba meoka Iñaka inkaku ecos kwa imbe escuela no hanana nya kwenda economía na jibi jishikoka tuna chaninjitana hahanana nuna njishikoka sana chikuna chinunsi nyakunina hakunju kuna njishiko hakoba chagana i proyecto kishina chinjena na hal sana jitanya sina nyuna hakasana chikuna chinunsi proyecto na hakwa memena jibi kanda ini njishikishina hakwa jukuna njishiko na hakoba chagana kanjisa baje takachundi tae kuna hame njishindoje nyujibi inkasa tiempo inga economía y economía na jibi nuku kachundi tae chinyakona akukua kamuna kata un sinji. Hace 8 años, el Pacto por la Primera Infancia inició su travesía. Hoy, nos hemos convertido en el colectivo de niñez temprana más grande del país y seguimos firmes luchando por incidir en políticas públicas que beneficien a niñas y niños menores de 6 años en todo México. Juntas, trabajamos para garantizar sus derechos a la supervivencia, al desarrollo y la protección. Este año dimos un paso histórico, proponiendo medidas transformadoras en temas cruciales. Hemos situado en la agenda legislativa la importancia de la lactancia materna, proponiendo la ampliación de la licencia de maternidad a 24 semanas y la reforma para transportar leche materna en los aeropuertos del país. Insistimos en la importancia de invertir más y mejor en la primera infancia. Además de estudios sobre el tema, creamos el primer observatorio presupuestal para la primera infancia, a fin de examinar y monitorear la evaluación del presupuesto asignado. Abordamos los retos del programa de vacunación universal durante el foro Vacunación por la Niñez, Sí Podemos, en el que hicimos un llamado a favor de la vacunación oportuna, entregamos propuestas y presentamos el estudio Diagnóstico de la vacunación infantil en México 2010-2022, un llamado a la acción. Los estados al que el pacto brinda acompañamiento avanzaron firmemente en la implementación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, ENAPI. 10 gobiernos han firmado el Pacto por la Primera Infancia y reciben seguimiento directo. 4 más se sumaron al pacto con seguimiento indirecto. Capacitamos y sensibilizamos a servidores públicos en materia de primera infancia. Además, nuestro mensaje resonó a través de medios y redes sociales. Reconocemos los desafíos que aún enfrenta en la construcción de un país donde cada niña y niño sea amado, protegido y logre sobre todo lo que sueña. No nos detendremos hasta lograrlo y hacer de México el mejor lugar para nacer y crecer. Gracias por acompañarnos y súmate a nuestra causa. Para mí significa todo. Es mi vida por sí, porque es mi razón de hacer de párate temprano, ve, estar puntual al trabajo. Hipocampus es una oportunidad de poder llegar a muchos niños y a muchas familias. Las madres que salen a trabajar tienen poca oportunidad de colocar a sus hijos donde haya oportunidades de desarrollo para el niño. No tenía quien me la cuidara, entonces escuché del centro Hipocampus y decidí llevarla. Nosotros nos aliamos con los grandes empleadores para atender a los hijos de sus trabajadores y por lo tanto llevamos un modelo de muy buena calidad a un precio bastante accesible para la gran mayoría de los mexicanos.
quería tener un espacio en la comunidad en donde opera para que las personas pudiesen tener la seguridad de que sus hijos están pues en buenas manos. Si nosotros atendiéramos de una manera adecuada a los niños desde su nacimiento hasta los 6 años, en 10 años este país sería completamente diferente. Habría mejores oportunidades. Y bueno, ahora sí, démosle la bienvenida a nuestro primer panel, Modelos de Impacto Social. Nos acompañan en la moderación Erika Favela. Si quieren ir tomando sus lugares. Perdón, pásale por aquí. Sí. Montserrat Salazar, de The Hunger Project. Michelle Ruiz, de ECOS, Escuela de Economía Social. Luz Serrano, de Pacto por la Primera Infancia. Germán Zubia, de Hipocampus. Gracias, pues muy buenos días a todos. Es un placer, un honor acompañar en este panel a colegas tan entusiastas, tan innovadores en cada uno de sus proyectos. Y comenzaría mencionando que están aquí representadas 4 organizaciones que tienen algo en común, que es el impacto social. Cada una en su quehacer genera un impacto social en sus actividades, pero ¿qué es lo que la distingue a cada una? La distingue su conformación legal, su estructura financiera, su estructura fiscal. Y eso es justamente de lo que se trata este panel, platicar sobre los diferentes modelos que hay para poder realizar actividades de diferente índole. En principio, y siguiendo una categorización que está en el compendio estadístico de 2023 que publicó CEMEFI, tenemos una gama de casi 20 tipos de organizaciones, desde asociaciones civiles, sociedades civiles, instituciones de asistencia privada, instituciones de investigación, sindicatos, asociaciones religiosas, pero ¿qué nos lleva o qué lleva a un grupo de personas elegir un modelo frente a otro? ¿No? En este sentido tenemos a The Hunger Project, que es una organización de la sociedad civil, una asociación civil. ¿Y qué fue, cómo es que llegan ustedes a constituirse de esa forma y por qué? Monse. Buenos días a todas, todos, todes. Es un gusto y también me gustaría empezar, además de agradecer la invitación a Jessica, a Edmundo y a Promotora Social siempre por tenernos presentes, creo que siempre me gusta aclarar desde dónde viene la enunciación que yo hago el día de hoy. Yo soy Montserrat Salazar, soy la directora ejecutiva de The Hunger Project, pero soy una mujer feminista, mestiza, que acompaña el liderazgo de mujeres indígenas. Y eso me gusta aclararlo, porque yo no puedo hablar en nombre de ellas, ni por ellas. Me gusta traer la voz de lo que nos comparten y la experiencia que tenemos. Y para THP, desde nuestra perspectiva, siempre ha sido importante la pregunta con la que iniciamos cualquier conversación: ¿cómo logramos la autosuficiencia y la autonomía de las comunidades a las que acompañamos? Y estoy diciendo acompañamos, no apoyamos. Para THP también el lenguaje construye, y desde un sentido ontológico y epistemológico sabemos que el acompañar nos pone en otra posición, y eso para mí siempre es importante aclararlo. Para nosotros el funcionar desde hace más de
40 años en México y más de 45 a nivel global en 22 países, siempre nos ha invitado a pensar cuál es el modelo más innovador, transformador, como una organización estratégica que no pretende combatir el hambre, sino terminar el hambre y la pobreza extrema. Y qué esquemas hoy, en el siglo en el que vivimos, no nos funcionan en el 80 y pico que se creó The Hunger Project. Creo que para nosotras el entender claramente que la autonomía es nuestro primer motor, el esquema que siempre hemos elegido hoy y más en un cuestionamiento mucho más profundo a nivel global, nos lleva a pensar cómo podemos lograr la autosuficiencia de nosotras, obviamente, pero también cómo logramos invitar a aumentar e incrementar el nivel de agencia de con quienes trabajamos. Para nosotros ese es un principal motor y un principal como estadio donde siempre nos preguntamos. Y de ahí también vienen los berrinches que hacemos, porque también nos pasa, ¿no? ¿Cómo si estamos preguntándonos eso? Todo lo de afuera nos dice que no nos preguntemos eso, ¿no? ¿Por qué nos estamos empujando a preguntarnos cómo podemos hacer las cosas mucho más sencillas e invitarles que sean autónomas? Pero todo el marco legal invita a que la autonomía no se logre, sino que seamos más codependientes, más asistenciales, más paternalistas. Entonces, no me quisiera extender más, pero justo estas dos provocaciones, y eso es lo que nos gusta a nosotros, tener ese rol, a nosotras en la equipa, tener el rol provocador de, ¿y si lo hacemos por el otro lado? ¿Por qué la vía tiene que tener dos líneas? Pudiera tener 3. Entonces, yo lo dejaría por ahí. Gracias, Montse. En el caso del Pacto por la Primera Infancia, tenemos, gracias Luz por estar aquí, tenemos una historia de evolución. Pacto por la Primera Infancia comienza como un colectivo justamente de organizaciones, una iniciativa de abogacía, pero llega un momento en que ya tienen que caminar solos y estructurarse de manera independiente. Te agradecería si nos platicas un poco de esta gran experiencia y qué es lo que los benefició, o sea, en qué los ha beneficiado ser lo que hoy son. Muchísimas gracias, pues antes que nada buenos días a nuestros asistentes, gracias por el espacio también. Soy Luz Serrano, coordinadora nacional de movilización del Pacto por la Primera Infancia. Entonces quiero platicar un poco cómo es que surge esta idea, ¿no? La premisa del Pacto por la Primera Infancia es cómo cumplir y replicar y ampliar el impacto que hacen en México miles de organizaciones, de iniciativas para beneficiar la vida de millones de niñas y niños. A partir de esta reflexión, nosotros creemos que además de la intervención directa que hacen maravillosas organizaciones, tenemos que ir a las bases, tenemos que ir a la incidencia en la política pública. Y es a partir de esta reflexión que en el área de incidencia y relaciones con gobierno de 1 kilo de ayuda hace, surge esta iniciativa por parte de nuestra fundadora también y actual directora Aranzazú Alonso, ¿no? Muchos de aquí la conocen, también somos organizaciones aliadas, ¿no? Entonces, ¿cómo potenciamos, cómo catalizamos lo que ya existe? Entonces, a partir de ello, se identifica, se invita y se une la voluntad de personas morales muy talentosas, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, instituciones de asistencia privada, la academia, instituciones educativas, centros de educación inicial, además fundaciones empresariales, empresas sociales, un sinfín de trayectoria y talento que logramos reunir a través de un primer colectivo en México para poner a la primera infancia como una prioridad en la toma de decisiones públicas. A partir de ello, pues ha sido todo un viaje de aprendizaje, pero necesitábamos no solamente el talento de unos cuantos, necesitábamos convocar a todo México. Porque para que una iniciativa impacte tenemos que hacer en red y es algo también muy valioso que aquí estamos haciendo y que espacios impulsados como Promotora Social México nos permiten compartir experiencias, intercambiar y aprender colectivamente. Esto surgió en 2016, fue como crecimos, nos concebimos como un colectivo, empezó a arrancar. Yo siempre digo que ha sido una bola de nieve, ha sido
de verdad impresionante cómo alrededor de 8 años la organización ha crecido en alianzas estratégicas con quienes queremos llegar, hacia las niñas y los niños, pero con el puente de tomadores de decisiones. La organización ha crecido en los integrantes de este colectivo. Iniciamos con unas primeras 32 organizaciones en un primer proyecto en Oaxaca, donde entre nuestros aliados está THP, pero avanzamos al día de hoy a tener un colectivo de 517 integrantes, ¿no? Entre todas estas personas morales que les comparto. Pero también avanzamos en la coordinación operativa, ¿no? Tenemos perfiles talentosos que tienen un proyecto de vida también. Entonces, estos mismos aprendizajes y experiencias de impacto fue lo que nos llevó a la reflexión, a madurar como colectivo e identificar la necesidad de institucionalizar nuestros procesos, ¿no? Es así como nos enfrentamos al reto, al aprendizaje y a la decisión de constituirnos legalmente como una asociación civil. ¿Por qué ha sido tan importante? Principalmente porque en la medida que nosotros formalizamos e institucionalizamos estos procesos, nos dimos cuenta que podíamos llegar de una manera más efectiva y concreta con las niñas y niños que es a quienes queremos impactar, ¿no? O sea, necesitamos financiamiento, como muchas y muchos de nosotros aquí, pero para acceder a este financiamiento de carácter nacional y cada vez más internacional, pues teníamos que dar evidencia de cómo estábamos trabajando, cómo estábamos obteniendo resultados de lo que hacemos, sobre todo en una labor que también es un reto en México, que es la incidencia en políticas públicas, ¿no? Que muchas veces, desde mi experiencia, cuando tuve la oportunidad de ingresar al pacto, es cómo transmites a tus potenciales inversores que trabajar desde las estructuras es clave para replicar todo el beneficio, para multiplicarlo a más de 12 millones de niñas y niños. Evidentemente, para ello necesitábamos indicadores, necesitábamos metas, necesitábamos monitoreo de nuestros proyectos y nuestras iniciativas, ¿no? Eso fue una de las motivaciones también más importantes para diversificar la sostenibilidad financiera de nuestra organización. Otro punto muy importante, las alianzas. La confianza y la credibilidad que ha ganado con el pacto, con nuestras alianzas, es muy importante y es la razón también de la permanencia y la diversidad de los gobiernos con los que actualmente trabajamos, ¿no? Nosotros acompañamos técnicamente, aprovechamos las coyunturas políticas y sociales de los tomadores de decisiones, pero impulsamos la evidencia, el trabajo en evidencia y el acompañamiento técnico. Entonces teníamos que demostrar también una solidez institucional, para seguir trabajando con estas alianzas, ¿no? Y otro punto, lo mencionaba también, los proyectos de vida, ¿no? Los colaboradores, las y los colaboradores que hoy trabajan en el pacto son investigadores, son politólogos, son personas muy talentosas, muy eficaces y eficientes que la organización necesitaba retener, necesitaba crear un proyecto de vida. Entonces, es por eso que también nos motiva a entrar todo un proceso de acompañamiento, de incertidumbre y de preguntas para constituirnos, ¿no? Para repensar cómo fortalecemos, cómo mantenemos lo que ya tenemos. Yo siempre he dicho, una organización conforme va creciendo y evolucionando, pues va de manera todo como una montaña rusa, ¿no? O sea, va creciendo, llega un punto máximo que nosotros lo sentimos y lo vivimos cuando estábamos en términos de alcance, de impacto, de mediatización, cuando estábamos ahí, pero si no hacíamos algo, sentimos que íbamos a caer. Sentimos que esa confianza ganada, esa credibilidad tenía un riesgo, pero ese riesgo se evitaba institucionalizando y formalizando muchos procesos a través de ser reguladas, ser una asociación civil y aprender de muchos procesos que son bastante importantes, ¿no? Entonces, solamente para cerrar, y perdón por la extensión, yo creo, el impacto social que tienen las organizaciones tiene que ver y está íntimamente acompañado de una formalización de tu organización, de una institucionalización y de una regulación. Entonces, es lo que permite llegar más allá. Entonces, para nosotros era clave hacerlo para llegar a las niñas y a los niños. Gracias. Gracias, Luz. Y sobre todo, ser una asociación civil, pero también ser una donataria autorizada. Y ser una donataria autorizada sabemos que implica una mayor
regulación, mayor cumplimiento de requisitos, mayores reportes y pasando a otro modelo que es la cooperativa, ¿no? Que sabemos que una sociedad cooperativa es un grupo de personas que están unidas por intereses comunes, pero bajo principios de solidaridad, de ayuda mutua y que buscan satisfacer necesidades públicas o privadas, que al leer esa definición legal, sí identifiqué que todas comulgamos en esa definición. Al final, una asociación civil son personas que están unidas por un interés común, un interés que no tiene un fin preponderantemente económico, y en el caso que platicaremos después con Germán, el tema de las empresas como tal. Pero como cooperativa, a diferencia de una asociación civil, ¿cuál es el factor determinante por el que ustedes se constituyeron de esa manera? Muchas gracias. Sí, por supuesto, muchas gracias primeramente por la invitación, gracias por la pregunta. Resaltar que también somos una empresa, la diferencia radica en que somos una empresa de propiedad colectiva y me gustaría que imaginen que la cooperativa es una carreta jalada por dos caballos. Uno de ellos es el caballo que tiene que ver con las personas, con el medio ambiente, con la naturaleza, la madre naturaleza, como les conocemos en varios pueblos originarios. Ese es un caballo y por otra parte el caballo empresarial. Sabemos que es una obligación social ser rentables para que podamos cumplir pues, con los objetivos que evidentemente en nuestro caso, me quiero remontar, también surgimos en el 2016. En el 2016 pues egresábamos de una universidad que se encuentra allá en Oaxaca, que pertenece a un sistema que solamente existe allá, un sistema de universidades del estado de Oaxaca que tienen un modelo bastante interesante, un modelo de tiempo completo inspirado en las mejores universidades de Europa y pues en esta universidad las personas que egresamos, la realidad que tenemos es migrar hacia las grandes ciudades, hacia incluso otros países, pero en nuestro caso la pregunta pues fue, pues hay que hacer algo aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? También resaltar que pues ya traíamos una experiencia de 5 años de trabajo comunitario, estudiamos ciencias empresariales, entonces como que de pronto ahí estaban este mundo, por decirlo, social y estaba también a la par esta formación profesional que tuvimos en el ámbito empresarial, entonces en ese momento desconocíamos 100% de la economía social, que es este gran paraguas donde pues se encuentran las cooperativas y pues en ese momento fue al salir de la universidad pues de poder constituir esta empresa de propiedad colectiva efectivamente basada en estos principios y en estos valores que primordialmente pudiera resolver para las personas que la cofundamos la necesidad de tener un trabajo, tener un ingreso digno, tener condiciones de trabajo también pues mejores a las que convencionalmente podemos encontrar cuando salimos de la universidad con bajos salarios, jornadas extenuantes, entonces como por un primer momento ahí pudimos encontrar en la cooperativa donde pues no solamente éramos trabajadores o trabajadoras, sino también éramos dueños y dueñas de una partecita de la empresa, lo que incluso nos ponía en otra calidad del trabajo y entendiendo, hoy pasamos más de un tercio de nuestras vidas en el trabajo. Incluso hay quienes comparan que estamos en temas laborales prácticamente en las de la revolución industrial, bueno, cuando surgió, ¿no?, la revolución industrial, de nueva cuenta largas jornadas, salarios pues bastante bajos, entonces en ese sentido pues la cooperativa en nuestro caso nos dio esa respuesta y pues hoy por hoy tenemos el mantra que pues más que acompañar y crear cooperativas de forma legal, que por supuesto sí nos interesa y nos gusta, nuestro gran objetivo es impulsar cooperativistas de tiempo completo, personas pues que efectivamente tomamos ese liderazgo desde nuestras comunidades, desde nuestros territorios, decidimos de forma democrática pues qué es lo que queremos hacer o cuál es esta visión de desarrollo, que bueno, en nuestros lenguajes y conceptos hablamos más del tema del buen vivir y a partir de la organización como la base, pues tomamos acción y de nueva cuenta insistiendo en que la cooperativa es esa carreta jalada por dos caballos, un caballo socioambiental, porque no podemos
desvincularnos. Ya hoy por hoy estamos viviendo una crisis civilizatoria, una crisis climática. Sin embargo, también pues requerimos ser rentables y eso lo encontramos en esta estructura empresarial. Muy bien, pues muy interesante. Realmente el mundo de las cooperativas sigue creciendo y es un modelo que quizás justo por este componente empresarial les permite tener una mayor actividad desde un punto de vista económico, ¿no? Y libertad, por supuesto. Rescatando esta parte empresarial, pues tenemos Hipocampus. Hipocampus también tiene un modelo híbrido muy interesante y en este sentido, Germán, que son ustedes una empresa certificada, pero también tienen una organización de la sociedad civil, ¿cómo es que combinan o cómo convergen estos dos modelos económicos legales tan diferentes, pero que están complementándose en su quehacer? Bueno, muchas gracias también todos por la invitación y por el tema. Yo coincido con lo que decía Jessica, de qué interesante hablar de esto, ¿no? Yo creo que en mi día a día es de lo que menos disfruto hacer, o sea, el tema legal siempre, pero entiendes la relevancia, o sea, te va llevando hacia darle la importancia. Entonces, no, la verdad que es tremendo y bueno, para mí una oportunidad de aprendizaje escuchar y estar acá y poder compartir lo poco o lo mucho que hemos hecho y que hemos aprendido y donde hemos metido la pata y ¿no? Que ha pasado de todo en toda esta ruta, que yo la definiría como una ruta de aprendizaje. O sea, la verdad que nacimos con un interés muy genuino de decir, bueno, nuestro objetivo es cómo aumentamos el acceso a servicios, ¿no? De alta calidad, ¿no? De educación y cuidado de alta calidad para la primera infancia, ¿no? Siempre estas dos palabras que tienen una autotensión entre ellas, ¿no? Acceso y calidad y cómo lo balanceas. Y yo recuerdo que cuando iniciamos tuve la oportunidad de pasar un buen rato en investigación para entender cómo hacía sentido hacerlo, que luego de repente cuando empiezas algo es un lujo, que yo creo que tuve la fortuna de poder darme el tiempo y me encontré con un fenómeno muy interesante, ¿no? Yo como que mi búsqueda era ¿qué es calidad? Porque cuando hablamos en primera infancia, ¿no? La verdad que no hay un piso común y yo casi te podría decir que cada papá o mamá tenemos nuestra definición de lo que es calidad, ¿no? Para niños pequeños. Yo fui en esa búsqueda de calidad y empecé a ver que muchas iniciativas muy relevantes, ¿no? muy relevantes, sumamente interesantes, tenían un ciclo de vida relativamente corto, sobre todo cuando estamos hablando de primera infancia, ¿no? Que estamos hablando de largo plazo, ¿no? Y empezando a ahondar, ¿y por qué pasó? Bueno, pues es que el patronato cambió de intereses o no, el financiamiento se ha vuelto complicado, ¿no? Y lo vi, yo creo que conocí como 6 o 7 organizaciones admirables realmente que pasaron este ciclo. Para mí fue un foco decir, híjole, o sea, la verdad que filantropía puede ser realmente un reto. Entonces te volteas hacia la población de nuestros beneficiarios objetivo y dices, como que la matemática es muy sencilla, ¿no? Yo siempre lo explico como, pues, si tienes un producto o un servicio que vale 5 pesos, tu beneficiario objetivo puede pagar 3, pues tienes una ONG, necesitas 2 para completar, como sea, ¿no? La otra es, si tienes un producto o un servicio, ¿no? Que te vale implementar 3 pesos y tu beneficiario objetivo cliente puede pagar 6, pues tienes una empresa, ahí no hay mucho más que hacer. Nosotros nos volteamos a nuestro beneficiario objetivo y vimos que definitivamente a donde queríamos ir, porque el objetivo era acceso, pues no podían pagar la calidad en nuestros términos o en la definición que nosotros tenemos de calidad, ¿no? Entonces escogimos la ruta un poquito más larga de cuestionarnos, coincidiendo un poquito con Montserrat, de decir, a ver, pues lo más natural sería quizá trabajar con fondos filantrópicos, ¿no? Poder profundizar el impacto, como muchas organizaciones lo hacen, y es un modelo muy probado y lo hacen muy loablemente y generan un impacto increíble. Y ¿de qué podemos nosotros aportar hacia la escena, ¿no? O hacia el ecosistema? Y ahí fue que empezamos a entender un poquito más pues esta tormenta perfecta, ¿no? Quizá la llamo yo, que estamos viviendo, que hay una combinación entre pues bono demográfico, situación geográfica privilegiada, cero movilidad social, muchísimos factores, ¿no? Que están propiciando pues una crisis en los cuidados, ¿no? Entonces la pregunta fue, bueno, ¿hay alguien? Si el beneficiario definitivamente sabemos que no va a poder ser, ¿hay alguien más que tenga un dolor tal, ¿no? Que esté sufriendo por eso y que esté dispuesto a pagar por resolverlo? Y ahí fue donde empezamos a dar con la empresa
pues intensiva en mano de obra, ¿no? Podríamos decir, a ver, ¿qué está pasando acá? Empresas demandando muchísimo talento, ¿no? Cada vez más ahora con nearshoring y todos estos efectos, ¿no? Se hace mucho más evidente, ¿no? Talento joven que, pues hoy por hoy, muchas veces estas familias, ambos tienen que salir a trabajar si quieren aspirar a algo de movilidad social para sus hijos, ¿no? Empresas sufriendo por rotación o ausentismo por la desconexión que existe de los servicios públicos, ¿no? En relación a los papás y mamá que trabajamos, ¿no? Papás y mamás que trabajamos, y ahí fue donde nosotros lo vimos como una oportunidad de decir, ¿qué tal si traducimos un poquito lo que es el cuidado infantil en términos de, pues de la productividad, ¿no? Para una empresa y ver si por ahí logramos una conexión? Y eso fue, digamos, que la ruta que decidimos. No sé si sea la más sencilla o no, no creo. Yo siempre digo, híjole, no hay nada más difícil que comunicar que cuidado infantil a una empresa que hace cables o que hace, ¿no? Es complejísimo, pero hemos encontrado, yo creo que un sentido en el cambio de cultura, ¿no? Y este rol de poder caminar con las empresas en el entendimiento de su rol en la creación de ambientes más amigables para las familias. Y ahí hemos encontrado como un nicho interesante. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Ok, ¿no? Como entendimos que para las empresas, siendo completamente honestos, para la mayoría, pues es términos de productividad, ¿no? Las métricas son muy pragmáticas, ¿no? Y esto tiene que generar en el bottom line, ¿no? Un impacto positivo. Si no, ¿cómo lo visibilizamos? Y eso es una conversación muy aparte, pero ciertamente entendíamos que había un interés para la empresa que podríamos cubrir a través de un servicio, ¿no? Establecer espacios enteramente alineados a sus contextos, con horarios que les funcionen a ellos, con capacidades que les funcionen a ellos, que hoy por hoy desafortunadamente en muchos lugares donde estamos regulatoriamente no puede suceder, ¿no? Entonces, ¿cómo lo flexibilizamos para que funcione para una empresa, sus colaboradores y sus comunidades? Pero nuestro interés, pues ciertamente iba mucho más allá, ¿no? Era calidad. Entonces, había mucho de lo que hacemos, ¿no? Que realmente, pues quizá a la empresa ni le interesa tanto, ¿no? Voy a dar un ejemplo, talleres hacia padres, ¿no? Becas hacia personas de la comunidad, aunque no sean colaboradores de las empresas, muchas cosas de este tipo que están muy relacionadas con la profundización del impacto. Y ahí fue donde hacía mucho sentido tener una organización híbrida y saber muy bien, ¿no? Creo que aquí es nada más la sensibilidad de cómo operarlo de forma adecuada y saber que gran parte de lo que hacemos es un servicio, se entiende como servicio, se estructura como servicio y se entrega como servicio, y gran parte de lo que hacemos pues realmente es profundización de impacto, ¿no? Y se entiende como tal, se hace a través de filantropía, ¿no? Y aprovechamos el apalancamiento para profundizar lo que hacemos en cada uno de los espacios. Y ahí fue donde encontramos una naturaleza. No es complejo porque en México pues no existe todavía, ¿no? Como que hemos encontrado por ahí un eje en la certificación B y estas empresas B donde ya empieza a haber pues un ente que puede conectar ambos mundos, pero ciertamente todavía no estamos ahí en el entendimiento de que pues no es blanco y negro. Creo que hay muchos matices, como estamos viendo acá, en el cómo generar un impacto positivo y hacer realidad nuestras visiones, ¿no? Claro, muchas gracias. Retomando esta parte de la responsabilidad empresarial, ¿no? Ya muchas empresas lo que buscan es generar o tener este otro complemento. Ya las empresas no solo es generar recursos, obtener utilidades y prestar un servicio, sino que también tienen que ver que tienen que buscar un impacto de sus recursos en la sociedad. Entonces, en el caso de THP, sabemos que tienen involucramiento internacional, no solo nacional. Esto en su modelo legal, ¿cómo cabe esa participación internacional? Se pone bastante interesante, perdóname, ese como que no, algo le estoy haciendo. Se pone interesante en el sentido de ser una organización global, nos coloca como en dos posiciones y ya lo decían, con esta administración se vuelve doblemente retador, más si tienes tu nombre en inglés, ¿no? Ya tenemos un primer reto a resolver. Entonces, ya lo veníamos haciendo desde hace más de 25 años. Para las comunidades somos el Proyecto Hambre o THP, por eso nos llamamos THP.
Y The Hunger Project a nivel global, pues obviamente tenemos una mezcla de países que trabajamos directamente en territorio y tenemos una procuración de fondos local e internacional. Pero a la hora de recibir los recursos se vuelve altamente complejo, sobre todo por la contabilidad, sobre todo por estas triples o cuartas auditorías que tenemos que hacer, ¿no? Es a lo que yo le decía hace rato, un poco de berrinche, ¿no? Sí, lo interesante y lo bonito del trabajo en THP es poder ver que las transformaciones se hacen en lo local, se vuelve muy alejado el estar hablando de auditorías por proyecto o auditorías de US GAAP o auditorías nacionales. Entonces, eso administrativamente nos hace que nuestros costos se incrementen muchísimo. Y eso raramente, y es una controversia y es un pleito que traemos varias organizaciones, es que se vuelve que eso no lo paga. ¿Quién lo paga? ¿No? Porque no te lo permiten en las convocatorias. Por eso cuando yo decía que nosotros nos preguntamos cuál es la manera innovadora de estos sistemas complementarios, híbridos, y cómo logramos pensar en estrategia de salidas con las organizaciones, con los grupos comunitarios, para nosotros es relevante. Cuando les hablo de autosuficiencia, es que sabemos cuándo nos vamos a ir. Nuestra metodología te dice y te invita a pensar en una visión, compromiso y acción. Y esa visión, compromiso y acción nos ancla a una estrategia de salida, justo para no estar pensando en proyectos que por la naturaleza que tiene las convocatorias y la naturaleza y la figura legal con la que estamos hoy en día, pues nos hacen tener proyectos de 24 meses o por mucho, que ahora ya es muy raro, de 36 meses, y eso nos impulsa a que con las comunidades, creo que ahí es algo que nos ha funcionado, también insistiendo en el lenguaje, no tenemos beneficiarios, tenemos socias y socios. Entonces, desde el inicio sabemos cuál es la contrapartida del grupo comunitario, de las señoras. ¿Cuántos pollos vas a poner? Y yo voy a poner las tortillas para venir a dar el taller. ¿Cuántas cartulinas se ocupan para dar el monitoreo y evaluación participativa? Entonces, vamos haciendo sociedad para poder transitar a esa disminución de ese gasto y poder hacer la rendición de cuentas. No estamos en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, es un valor compartido, pero se vuelve altamente complejo y altamente costoso. Y eso, yo creo que en los últimos 5, 7 años que yo tengo liderando THP, nos hemos dado la tarea de cómo evaluar cuáles otras de las figuras podríamos hacer, pero sobre todo cómo hacemos para soltar los proyectos, asegurar que podemos soltar los proyectos, y eso va a venir un poco más adelante, la medición de impacto. ¿Cómo nos asegura que nuestra figura de asociación civil, de donataria autorizada por más de casi 19 años, que nunca la hemos perdido, pero eso nos ha costado, ¿cómo lo hacemos? Y sobre todo, mi último comentario iría en, bien les decía que para nosotros como organización estratégica no es estar en los 4.8 millones de personas que viven en condición de pobreza extrema y que son poblaciones rurales, que esa es nuestra meta y nuestra estrategia país. 900 municipios autosuficientes con estas características, sino cómo le hacemos para que la inversión en verdad empiece a dar la vuelta a la conversación. Creo que ahí es donde THP también ha estado haciendo un poco de incidencia. Si bien nosotros hacemos la pinza con incidencia en política pública, la ley de alimentación, los 3 sellos de advertencia que algunos adoramos y otros no, pues ahí estuvimos metidas. Hay un score balance que tampoco nos permite estar con ciertas empresas, entonces no podemos recibir dinero de ciertas empresas, entonces también nos las complica, entonces tenemos que ser bien creativas. Pero creo que la conversación es también cómo lo llevamos a pensar en alianzas efectivas, no solo con los gobiernos locales, que es uno de nuestros pilares, sino con la inversión social. ¿Cómo hacemos conversaciones más profundas? ¿Cómo le decimos al PNUD o a UNICEF o a Fomento Social o al Pacto o a muchas otras organizaciones con las que tenemos, a Fundación Merced? ¿Cómo elaboramos conversaciones más complejas sabiendo el esquema regulatorio o sobreregulatorio que tenemos? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo los recursos pueden llegar directo a las comunidades? Hay esquemas fiscales que han funcionado, el proyecto Semillas es uno de ellos, llega el dinero directo a las mujeres y para THP eso sería algo ideal.
y cómo preparamos a estas mujeres y cómo preparamos la conversación. Funcionamos como un puente de estas conversaciones también. Hacemos movilización comunitaria, andamos ahí metidas en la comunidad, pero también en los espacios donde se necesita tener reflexiones mucho más profundas y estratégicas. Si no, la conversación se queda a nivel de piso y la pobreza extrema, el hambre y la malnutrición en México necesita conversaciones a 30,000 metros de altura. Esa es una exigencia y es una responsabilidad que deberíamos tener y yo la he asumido desde el liderazgo que tengo y me toca en THP. Claro. Rescatando un comentario tuyo, el tema de las redes y justamente el pacto pues es un ejemplo de esto, ¿no? Los colectivos que tienen con casi ya 500 organizaciones, pero mencionabas hace rato 517, ¿y cuál es la vinculación o de qué forma, o sea, de qué manera se formaliza esta vinculación con cada una de estas organizaciones? Porque, no forman parte de la asociación civil. Entonces, ¿cuál es la separación entre ese colectivo y entre lo que es el Pacto por la Primera Infancia como una asociación civil? Así es. Muchas gracias, Eri. Definitivamente fue necesario también primero identificar cuál era el perfil de organizaciones de aliados que queríamos integrar a este colectivo, ¿no? Que se sumaran a la causa. A partir de ello diseñamos un proceso de adhesión de integrantes del colectivo, ¿no? Donde por invitación entre otras organizaciones, entre el mismo pacto o iniciativa propia de las organizaciones, ellas manifiestan un interés de formar parte de esta red, de este colectivo, ¿no? A partir de ello pasan un proceso que nos permite informarles y compartirles las iniciativas, los objetivos estratégicos que tenemos en el colectivo y ellas también nos comparten las iniciativas que tienen y que consideramos están alineadas con nosotros, ¿no? Es entonces que se les hace una invitación formal a suscribirse y ser parte de esta red, ¿no? A partir de integrando sus datos en un formulario, aceptando nuestros canales de comunicación y también participando tanto en iniciativas nacionales que tenemos ya muy identificadas a partir de un plan operativo anual y que cada vez es más bianual, ¿no? Esta es la parte básica y de inicio de la participación de los integrantes del colectivo del pacto. ¿Qué hemos ido aprendiendo en la marcha, ¿no? El potencial y el talento de las organizaciones tenemos que aprovecharlo y nos permiten ampliar el impacto aquí en las niñas y los niños. ¿Cómo lo hacemos? Hemos identificado que es necesario fortalecer las capacidades de nuestra propia red, ¿no? A través de capacitaciones, talleres, sobre la incidencia en políticas públicas, pero cada vez más para que ellas mejoren sus intervenciones que nos permitan estar alineadas a las metas. También la confianza y la relación que se ha generado con gobiernos de los 3 niveles y del Poder Legislativo y Ejecutivo también nos permite ser ese puente que mencionaba Monse, ¿no? Canalizar no solamente el expertise y el talento de estas organizaciones, sino cada vez más identificamos potenciales financiadores interesados en fortalecer directamente a nuestras organizaciones a través de iniciativas que alineen una meta del pacto, el modelo de intervención de nuestra organización integrante del colectivo y la misión con el modelo de incidencia del pacto, ¿no? Entonces, nuestras organizaciones también pueden participar en uno de los componentes de nuestro modelo de incidencia, ¿no? Nuestro modelo de incidencia está integrado por acciones de investigación, de comunicación, de movilización y de abogacía y acompañamiento directo. Y hoy, después de 8 años, tenemos organizaciones que colaboran con nosotros realizando investigación para la primera infancia en alguna de las metas. Tenemos organizaciones que nos ayudan a crear campañas de comunicación efectiva y llegar no solamente a las redes del pacto, sino a las redes que tienen estas organizaciones. Tenemos organizaciones que nos ayudan a aumentar ese músculo y no se quede ni en un estado ni en un punto, ¿no? Sino que se descentralice y llegue podría decir que a los 32 estados de esta república, pero también tenemos organizaciones que tienen un expertise técnico
tanto en incidencia como en sus modelos, ¿no? Tenemos el caso también de Save the Children, de World Vision, por ejemplo, que nos ayudan a mejorar ese acompañamiento técnico y repartir las responsabilidades. Y la otra también que es muy valiosa, tenemos organizaciones que están en terreno con las niñas y los niños. Entonces son ellas las que nos permiten tener vivo cómo llegan los efectos de la política pública a las familias. Entonces, eso es cómo inicia todo este viaje, yo llamaría la ruta del integrante del colectivo del pacto, ¿no? A través de un proceso de adhesión que nosotros nombramos a este colectivo, pero las oportunidades se abren en todo en este modelo de incidencia, ¿no? Claro, y que estas organizaciones que están en el colectivo no forman parte de la gobernanza del pacto, ¿no? Está totalmente separado, independiente, pero por supuesto que tiene una participación a nivel real, a nivel comunidad o a nivel iniciativas. En el caso de las cooperativas, ¿ustedes han considerado algún otro modelo que les sume para ampliar su campo de acción o el modelo de la sociedad cooperativa siendo efectivamente una empresa mercantil, una persona lucrativa, cumple con sus necesidades y no requieren, en este caso, una organización de la sociedad civil para darle un contexto diferente? Sí, bueno, la verdad es que en este momento nos funciona bastante bien porque nuestro objetivo pues es poder generar ingresos para poder capacitar, acompañar a emprendimientos colectivos y solidarios que también hace un momento en el video que les compartíamos, está en lengua mixteca, de donde pues somos originarias y pues nuestros servicios los ofrecemos también de forma gratuita, entonces también ahí a lo mejor pudiera ser algo extraño porque cómo es que a lo mejor nosotras estamos siendo lucrativas, ¿no? Y que en México yo creo que a veces la palabra como que nos da un poco de resquemor a algunas personas u organizaciones, pues ahí a lo mejor pudiera en algún momento, y que también eso se ha visualizado en varias cooperativas pues que tienen una trayectoria más amplia, es tener de forma paralela, por ejemplo, una donataria autorizada. Y eso es lo que han hecho algunos otros consorcios cooperativos, porque en México pues sí tenemos esta restricción que no podemos ser las cooperativas las que podamos recibir fondos internacionales, por ejemplo. Y esto es a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en España. En España, de hecho, el tercer sector, pues ahí también entran las organizaciones no lucrativas, entramos las cooperativas, donde hay cierta flexibilidad o un poco más ahí de facilidad en estos aspectos. Entonces, bueno, hasta el momento nosotras nos funciona bien esta forma empresarial, colectiva, bajo los principios, los valores de la economía social, que de hecho también uno de ellos es la adhesión abierta y voluntaria, la educación, la intercooperación. También estamos totalmente convencidas que las experiencias pequeñas y aisladas tienen menores probabilidades de sobrevivir, así que creemos firmemente en que hay que unirnos, hay que estar pues incidiendo también en políticas públicas. De igual forma también está la participación económica, la democracia, y tenemos también pues este interés o amor por la comunidad, como también se menciona en varias legislaciones de América Latina. Entonces, pues yo diría que en este momento podemos estar como bastante bien en este modelo, aunque también, por supuesto, hay varias restricciones, hay varias situaciones todavía ahí en el caso de las cooperativas en México, por ejemplo, no podemos pedir un préstamo o crear nuestra cuenta en una cooperativa de ahorro y préstamo, ¿no? Que pues sería lo ideal y que pasa en otros países, pero bueno, hasta el momento nos podemos quedar así, pero sí, a lo mejor en algún otro momento podría ser tenerlo en paralelo, como también hemos visto que muchas otras uniones de cooperativas pues le han hecho como para sortear estas diferentes exigencias y necesidades. Claro, y considero que el hecho de ser una organización de la sociedad civil, un colectivo, una cooperativa, una empresa, también con una donataria autorizada, pues tienen mediciones de impacto similares. Y en este sentido, indicadores claves que en el caso del ámbito empresarial, pues buscan un retorno social de la inversión, ¿no? Y también este apego o esta vinculación con los objetivos de desarrollo sustentable que, por supuesto, todos ustedes
pues son parte de su realización, ¿no? El tema de la prosperidad, la paz, la justicia, la pobreza, o sea, cada una de ustedes, aún con la estructura legal, fiscal, contable que tengan, pues suman a este mundo de impacto social. Y Germán, de la medición del impacto que tiene Hippocampus, ¿hay algo importante a resaltar al ser empresa con la medición de impacto? Al final creo que es clave, ¿no? Como, sobre todo, y vuelvo al tema de calidad, ¿no? O sea, yo creo que uno de los retos que tenemos en educación en México, yo siempre digo que si me preguntan que lo defina con una palabra, para mí sería simulación, ¿no? Creo que decimos que hacemos muchas cosas y en el papel hay cosas extraordinarias en diseño, pero basta ir a una preescolar en una comunidad rural y de repente, pues muchas veces lo que decimos o lo que pensamos que está sucediendo no sucede en la práctica, ¿no? Y para nosotros eso es calidad. Entonces, pues, entender y asegurarnos que lo que decimos que sucede, sí suceda, para nosotros es primordial, ¿no? Es parte del ADN y de lo que hacemos, y las métricas pues son fundamentales. Aquí yo creo que nos hemos ido reconciliando con pues, la sofisticación de las métricas. Creo que te puedes perder un poco en el qué medir y cómo medirlo, etcétera. Nosotros tratamos como de empezar de una forma que nos permitiera ir entendiendo y siempre es algo que no está nada estático y la visión pues es terminar con una evaluación longitudinal que nos permita realmente entender de dónde estamos, ¿no? Todavía no estamos allá, pero creo que la visión de cómo vamos evolucionando en métricas es muy importante. Y la tenemos, creo que en distintos niveles, ¿no? A través de pues, terceros, ¿no? Como lo es Sistema B, ¿no? Que te acredita, ¿no? en distintos ejes desde pues, tu cadena de valor, gobernanza, etcétera. E internamente pues va desde, ¿no? el desarrollo de cada niño y niña que asiste a nuestra escuela, calidad de interacciones de padres, infraestructura, y se desdobla, ¿no? en más de 50, yo creo que indicadores tenemos ahora, además de los del Sistema B, que eso es importantísimo. Todo esto yo creo que está muy apalancado, que para nosotros también ha sido fundamental en tener una teoría de cambio que realmente se vaya adaptando a conforme vayamos madurando como organización, ¿no? Entonces, creo que esto hemos tenido oportunidad de revisarlo constantemente, de ir alineando estos indicadores para que realmente pues estén conectados con la teoría de cambio que estamos buscando, ¿no? Gracias, pues muy interesante, y me parece que para ir cerrando, desde el punto de vista de THP, esta medición, ¿consideras, Montse, que tendría alguna diferencia si ustedes siguieran un modelo legal diferente? Sí, es que este lo traigo de adorno. Es un accesorio más. Gracias por esa pregunta. Creo que para nosotros hay 4 cosas que me gustaría resaltar, y creo que es también un momento en el que está la organización. Nosotros hablamos de MEL todo el tiempo, de monitoreo, evaluación y aprendizaje, pero le hemos agregado y creemos que esta medición de impacto tiene que ser igual de transformadora como nuestra metodología lo dice y lo indique. Tendríamos que estar agregando esta parte de accountability. M, monitoreo, E de evaluación, A de accountability y L de learning. Entonces, a partir de nosotros cambiar este paradigma de pensar que la medición y el monitoreo no solo es en función de que nos van a evaluar los financiadores o los inversionistas, sino es en función de cómo aprendemos e integramos estos aprendizajes, es lo que nos mueve a preguntarnos, y la construcción de métricas diferentes y retadoras. Nada más les doy algunos ejemplos muy brevemente. Tenemos, por ejemplo, un mapa visual del avance. Siempre hemos dicho, ¿por qué tenemos que medir de afuera hacia adentro? ¿Por qué las comunidades no se pueden medir? ¿Por qué no pueden determinar cuál es su impacto y cuál es cuando nosotros nos tenemos que ir? Esa es una de las cosas. Otra es, le llamamos escalones de éxito. Estos como de todos los fracasos y todos los aprendizajes, porque no todo nos sale bien, y eso es súper resaltante, cambiar esa mentalidad dentro de la organización es un reto, porque si bien los financiadores dicen, dime todo lo bien que te salió todo, pocas veces te preguntan, ¿qué aprendiste de lo que no te salió?
Entonces, cambiarlo eso en una cultura laboral dentro de la organización ha sido un reto. Y otra cosa que también nos ha funcionado es medir lo invisible. Para nosotros siempre nos dicen cuántos pozos o cuántos estanques de tilapias o cuántas tilapias comen lechuga, ¿no? Para obtener proteína animal en las comunidades cuando no tienen esa posibilidad. Me gustaría más pensar en que está muy bien que instalemos estanques de tilapias, no los reclamo ni nada, pero me gustaría más pensar en cómo la redistribución de poder. Ese tiempo que dedican las mujeres al estanque de tilapias las ha llevado a tomar decisiones diferentes en sus vidas. ¿Cuánto le pueden tomar de decisión en la comunidad? ¿Participan en los presupuestos, en las asambleas? Las mujeres pueden empezar a decir que no necesitan enaguas y ollas, pueden empezar a pedir que se necesitan luz y cooperativas con alimentos sanos y nutritivos en las escuelas de sus hijas y sus hijos. Recuerden que de la población que les estoy hablando es pobreza extrema, alta marginación, comunidades rurales indígenas que no hablan español. Otra vez se vuelve sumamente complejo decir que el impacto tiene una traducción en tzotzil, en maya, en zapoteco o en tzeltal. Creo que eso para nosotras es un reto importante y sí pensaría que una posibilidad, y lo estamos haciendo con Mish en alianza con ECOS, que esa es la figura que nos permite jugarle de otra manera, tener alianzas con empresas sociales y cooperativas, lo que no nos permite hacer nuestra figura legal, ¿no? Y también eso es un reto, porque no podemos estar pagando asociaciones civiles, el marco regulatorio no nos permite estar dándole dinero a otras organizaciones que tienen más expertise que nosotros en ciertos temas. Entonces, para mí, la figura legal es un reto. Hoy trabajo en THP, pero tengo una empresa social que se llama Telar Social, entonces conozco muy bien los dos esquemas, pero sí hay una gran restricción y no pensaría que otros 40 años para THP serían a través de una manera de asociación civil. Pensaría en un sistema híbrido, complementario. No creo que podamos seguir hablando de autosuficiencia y terminar con la pobreza si no pensamos en nuevos esquemas de colaboración y complementación sobre todo. La colaboración ya está medio empezando a chotearse de repente la palabra, pero creo que cómo nos complementamos, yo llevaría la conversación hacia allá. Me encantaría cambiar de figura legal, pero no le digan a mis jefes de eso. Y claro, y más adelante vamos a tener la conferencia con el contador Raúl Ibarra, que justamente nos va a comentar de todas las obligaciones fiscales, ese universo de cumplimiento que tienen las donatarias autorizadas. Y Luz, ¿alguna conclusión sobre el modelo del Pacto por la Primera Infancia? ¿Es un modelo que las satisface? Es un modelo, bueno, son de reciente creación, estamos cumpliendo 3 años este diciembre y definitivamente les ha abierto la puerta a la institucionalización, a la formalización y bueno, ¿cuál sería alguna reflexión final? Muchas gracias, Eri. Pues definitivamente nosotros en estos 3 años hemos estado en un proceso de aprendizaje sobre todos los requisitos, los procesos que necesitamos para consolidar esta etapa. Yo sí creo también que las necesidades cada vez más son apremiantes para aumentar la sostenibilidad del pacto, sobre todo con el potencial de incremento que yo veo, con los mismos retos, ¿no? Sin embargo, hoy yo diría, salvo también las indicaciones de mi directora, que estamos en un proceso de maduración, de ser una asociación civil, de aprender a utilizarla, a aprovechar a lo que podemos acceder con lo que ya tenemos y posterior ahí repensar e innovar, ¿no? Cómo obtener ingresos, cómo alcanzar precisamente esta complementación para a lo mejor quizá pensar más allá de una simple colaboración, ¿no? Cómo hacerlo en aras de cumplir nuestra misión y nuestro valor, ¿no? En términos de seguimiento también, algo que muy interesante que el pacto ha ido aprendiendo es que, por ejemplo, en el caso de evaluación
evaluación de impacto, nosotros siempre nos hemos dirigido y alineado con los ejercicios estadísticos que hay a nivel nacional, ¿no? Algo que nos ha ayudado mucho es tener metas, 12 metas muy claras, con basales a partir de encuestas y estadísticas nacionales y 32 indicadores. Eso nos ha permitido que nuestras iniciativas tengan un marco común de cumplimiento y madurarla. ¿Qué es lo que hemos ido también consolidando en este proceso? Que no solamente es un proyecto, sino que deben ser iniciativas de amplio alcance y transversales en diferentes áreas, que es lo que nos permite también atraer mejores aliados cada vez más grandes, ¿no? Entonces, vamos mejorando en nuestros indicadores, en nuestros KPIs también, sobre todo en la evaluación interna que tenemos como organización. Yo diría que identificamos los indicadores de impacto, pero también valoramos mucho los indicadores de resultado, porque estos nos permiten monitorear qué es lo que estamos haciendo como nosotros, sobre todo en una iniciativa que en el impacto depende mucho de los que toman decisiones, pero ahí no vamos a dejar la responsabilidad, sino asumimos lo que como organización de la sociedad civil y colectivo con este alcance que hoy tenemos, podemos hacer y podemos monitorearlo. Entonces, yo diría que ahorita seguimos madurando como asociación civil y pronto, sí veo por los mismos intereses orgánicos de aliados, tendremos que repensar e innovar en cómo seguimos complementando y enriqueciendo esta iniciativa. Así que muchísimas gracias. Gracias, Luz. Micheila, ¿alguna conclusión? Gracias, está bien, gracias. Muchas gracias. Pues bueno, resaltar pues el gran valor que tenemos las cooperativas. De hecho, justo el día de ayer comenzó la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, donde pues se pues visibilizó que el próximo año, bueno, este también y el próximo también continuará siendo el Año Internacional de las Cooperativas instaurado por la ONU. Entonces, bueno, pues aquí estamos, la verdad, muy felices de que nos podamos seguir visibilizando. Tenemos pues una gran potencialidad en términos de personas, somos más de 1.300 millones de cooperativistas a nivel mundial, que si juntáramos a todas las cooperativas en un solo país, seríamos la octava economía del mundo. Y de igual forma, pues bueno, hay una facturación de más de 3.000 billones de dólares, ¿no? Que bueno, no sé ustedes, pero a mí la verdad se me hace muy difícil imaginar esa potencialidad, o más bien esa cantidad, y entonces ahí vemos esa potencialidad tanto social, tanto económica, y pues bueno, resaltar ahí que estamos las cooperativas desde el territorio, desde lo local, y pues estamos también siendo protagonistas de nuestros propios procesos. Y con esto quiero cerrar. Hace tiempo vinieron unas personas de Bolivia, nos obsequiaron un chocolate, y me gustó mucho porque atrás venía una leyenda que decía, nosotros no colaboramos con los productores, somos los productores. Entonces, en nuestro caso, pues también a propósito de hablar del impacto, pues yo creo que podríamos hablar y decir muchas cosas como igual, ¿no?, hacia el exterior, pero me gustaría compartir que pues el propio impacto que ha tenido la cooperativa, al menos desde mi vida, y es el hecho de no tener miedo, de a lo mejor no tener un trabajo, o el hecho de poder alcanzar la autonomía económica, dado, bueno, yo soy mamá autónoma, y yo eso lo he encontrado en mi cooperativa. Entonces, pues resaltar ese gran valor que tenemos, y pues bueno, estamos ahí muy atentas para seguir estas conversaciones. Estamos a través de las redes sociales como @ecos_WMX, y por ahí podemos continuar el diálogo con todos estos temas. Gracias, Micheila. Germán. No, creo que concluyeron, no mucho más que agregar. Yo me quedé, más bien aprendizajes, podría ser como que, ¿qué me llevo yo de la conversación? Yo creería como, lo primero es, yo creo que no existe una organización, no una estructura, una asociación capaz por sí sola de resolver problemas estructurales y a escala. O sea, creo que eso, ¿no? Y colaboración, por más trillado que suceda, sigue siendo un reto. Se dice fácil, pero no. Creo que ahí la suma es la que va a ayudarnos a resolver los retos actuales. Y el otro pensamiento que me llegó mientras escuchaba, es decir, muchas veces lo minimizamos, pero creo que lo que está pasando aquí es que estamos tratando de resolver cada uno, una desde nuestras arenas,
problemas pues bastante multidimensionales, ¿no? Mientras vamos construyendo un ecosistema además de regulatorio, de no que nos permita hacerlo con la ambición o el nivel que buscamos. Entonces creo que eso lo hace mucho más complicado, ¿no? Nos tocó, quizá ya a nuestros hijos o hijas les toque los beneficios de este parte de picar piedra que nos está tocando ahora de construir los entornos que permitan pues que realmente organizaciones como las que estamos acá podamos realmente operar de forma adecuada, sistemática, ágil, ¿no? Exacto. Entonces creo que nos tocó. Yo estoy contento con la responsabilidad de decir, bueno, pues probemos, tocó innovar, tocó aprender, tocó diseñar y ojalá que quedemos en el clavo con algo, ¿no? Juntos que nos permita pues contar con las estructuras y los marcos regulatorios que pues misiones tan loables merecen, ¿no? Creo que con eso me llevo, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias. De mi parte, pues considero que no hay un modelo ni bueno ni malo. O sea, todos son modelos económicos diferentes, estructuras jurídicas diferentes que aportan y que satisfacen necesidades específicas de cada proyecto. Por otra parte, los diferentes modelos de impacto social y no solo las organizaciones de la sociedad civil, pues son coadyuvantes del quehacer del gobierno en sus tres niveles. No buscamos reemplazar al gobierno, simplemente lo coadyuvamos en su responsabilidad. Tercero, pues cada modelo es una pieza fundamental para el desarrollo del país, para que tengamos un México mejor, un país en el que haya mejores e igualdad de oportunidades. Y por último, pues hacemos un llamado a que sigamos generando impacto social independientemente del modelo que utilicemos cada quien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por todavía. Permíteme tantito, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas, si les parece bien, que traemos algunas. Les dejamos por ahí el QR, creo que todavía no tenemos ninguna por ahí, pero abrimos micrófono. Del área de innovación social y bueno, es un gusto conocerles a todos y todas. Dos cosas que me parecen interesantes, una es el tema de la democratización al interior de los proyectos sociales, ¿no? Me parece que con todas estas reformas, todas estas modificaciones se han visto de pronto tener un proceso acelerado de democratización que a veces se habían empezado a corporativizar demasiado, ¿no? Teníamos una estructura muy corporativa que a veces le hablabas mucho, tenías mucho más horas de diálogo con el donante, con la población directa, con los operativos, con la gente de campo, ¿no? Entonces, creo que ha habido un proceso necesario de democratizar los procesos tanto en las cooperativas como en las ONGs, ¿no? En donde se tenga que haber un diálogo. Tenemos a la gente operativa a veces en condiciones de precarización laboral, etc., ¿no? Que estas nuevas reformas también nos obligan de pronto a tomar en cuenta y que antes las tomábamos como pues, los males necesarios de la vida del desarrollo social, ¿no? Pues, trabajas en el desarrollo social, vas a ganar el mínimo, ¿no? Aunque ya tengas maestría y todo, pero vas a ganar el mínimo, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones son súper interesantes porque modifican la relación de la sociedad civil y nos hacen dar cuenta de muchos huecos que ya deberíamos arrastrando desde hace mucho, ¿no? Y la otra, por otro lado, también el tema de la accountability como un sistema constante, ¿no? Que también era otra cosa que se había quedado detrás, como en este proceso donde tenemos que hacer reportes y todo. Sin embargo, la sistematización de los resultados y el tema de la teoría de cambio, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y el gran grueso de la población de organizaciones de la sociedad civil, de áreas de responsabilidad social, de cooperativas y demás, no cuentan con una teoría de cambio, no cuentan con una sistematización constante, no cuentan con estas herramientas que les permite tener una visibilidad directa de qué es lo que está sucediendo en la operación. Y aquí yo creo que
También haría falta incluir un poco actores del área de los donantes, tanto públicos como privados, porque a veces pareciera que todo tiene que ser del operativo hacia abajo, y el donante tiene una responsabilidad, ¿no? También de entender, por ejemplo, que en las nuevas normativas legales, al igual no vas a financiar con 2 millones un proyecto de una organización, sino necesitas una red de organizaciones que van a tener una distribución diferenciada de recursos, porque es decir, este modelo en donde ya le das el dinero a una organización y esa organización va vaciando, ¿no? Con diferentes organizaciones, ya no funciona. Y nunca ha funcionado, de hecho, ¿no? Porque si uno va de una organización grande a las comunidades y llegas con un proyecto de 2 millones, vas a ver cómo hay 100,000 organizaciones de base que te odian, ¿no? Que dicen, hacen eso y yo lo hago desde hace mucho más tiempo, pero a mí no me dan dinero, ¿no? Entonces, creo que los donantes también tendrían que dejar de ser solamente como los recolectores de información y el trabajo de RP de los resultados, para también vincularse más en el campo y entender que esas redes de operación pues son necesarias y que los donativos deben de tener una estructura distinta para ajustarse a la realidad de campo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Por parte de la universidad nosotros estamos muy comprometidos con formar jóvenes que están orientados al tema del desarrollo social, y pues nos encantaría sumar a nuestros jóvenes a todo lo que son las operaciones que realizan ustedes, y pues nada, muchísimas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues muchísimas gracias por pues estas grandes aportaciones, donde dieron un panorama muy completo, ¿no? de todas las oportunidades, los retos que tiene cada uno de sus modelos, y pues bueno, muchas gracias. No se nos muevan, ahora tenemos un regalito para ustedes.